Comunicadores presenta A las cosas por su nombre con Luis Pantoja Ríos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Un placer en saludarles en este 30 de octubre del 2018. Gracias por conectarse a través de pantojaenlinea.com.mx. Y bueno, si requieren también alguna comunicación directa, pueden escribirnos a luispantojarríos@yahoo.com.mx. Creo que rebotan mucho estos lentes, ¿verdad? Horrible. A ver, déjenme cambiar. Ahora sí que me lo supuse. A ver. Vamos a ver si estos, pues menos, ¿verdad? Sí, sí rebotan menos. Bueno, pues vamos a trabajar entonces con estos. Bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar con, sí diría yo, un personaje de la política en el Estado de México, con una enorme responsabilidad desde hace cerca de 15 años, que es el Contralor del Poder Legislativo en el Estado de México. Es el doctor Victorino Barrios, él es economista y también es doctor en ciencia política. Será muy interesante platicar con él. Victorino es una persona que, además de la brillante carrera que ha tenido como servidor público y también como académico, porque es académico de la UAM, Victorino Barrios tiene, no voy a decir que de manera singular, sino desde muy pequeño, lo que es el oficio y para algunos lo que puede ser la profesión, como todo un experto, como todo un experto en una panadería, como panadero también. Entonces, creo que es una de las personas que conozco de mayor congruencia en la política en este país y por lo mismo se me ha hecho muy interesante el compartir con ustedes su muy particular punto de vista acerca del tema del aeropuerto y todo esto que nos viene atrapando en los más recientes, diría yo, las más recientes horas en todo caso, no los más recientes minutos, sino las más recientes. Bueno, este tema para el tema del aeropuerto, me parece que hay que ser estrictamente metódico y no caer, creo, en los lugares comunes o en los análisis ultraderechistas o derechistas que se tienen en este país, o prácticamente en opiniones que detecta uno de inmediato el grupo de interés que está detrás de todo este trabajo mediático que se viene realizando. Hay un amparo ya que se ha presentado en contra de la propia consulta, me lo hicieron llegar hace unas horas. Hay un amparo que ya se dio al respecto, que fundamenta este amparo, obviamente, la cantidad de facultades que no tiene el presidente electo en este momento, y con lo cual pues yo creo que casi todo el mundo estará de acuerdo, ¿no? Entonces, seguramente, y como no es vinculatoria la consulta que se hizo con decisiones constitucionales, pues yo creo que en todo caso López Obrador lo que va a tener que hacer es llegar el 1 de diciembre, desayunar muy bien unos huevos revueltos, pero cuántos se tendrá que comer, y entonces determinar que es una decisión de él, del presidente de la República, que no va a Texcoco y que sí va Santa Lucía y que también va Toluca. Por lo que leí del amparo, me parece que la decisión tendrá que ser así, en vista de que me queda claro también que la consulta fue hecha con una buena cantidad quizá de situaciones poco argumentadas, con poco fundamento, pero también lo que me sorprende es que a pesar de que este país ha invertido millones de pesos, miles de millones de pesos para instituciones, no solamente en línea a nivel federal, sino los institutos electorales en los estados de la República, en los 32 estados de la República,
sí me parece increíble que a pesar de que todas estas instancias y estas instituciones de las cuales tantos se abrazan mucho y dicen que es lo que finalmente conforma y tiene a este país convertido en lo que para muchos sí es todo un Estado de Derecho, yo creo que debemos de recordar también que todas estas instituciones y que no solamente tienen que ver con el INE, sino los tribunales también, y los tribunales locales, todo lo que se ha invertido en ellos, a pesar de estar en el marco constitucional, todas estas instituciones, este país se la pasa en el fraude y en la mentira por parte de los políticos que pertenecen a los partidos políticos, que son los que crean esos políticos que ingresan a gobernar a este país, que en su mayoría tiene un severísimo problema de mitómanos, es decir, de mentirosos. Entonces, ahora resulta que muchos se están cortando las venas porque tenían enormes intereses, sobre todo a nivel de medios de comunicación, eh, muchos intereses en Texcoco. Y porque este grupo, le podríamos llamar una parte del círculo rojo, ¿no? Que es el del periodismo, si se puede llamar así, porque hoy pues también hay mucha gente que hace o dice que hace periodismo también. Eh, Obviamente están abrazados de este grupo de poder que ha manejado este sexenio y que, pues habría que decirlo, todo lo han hecho por sus pelotas, porque ellos solamente se consultan entre ellos y sus familias cuando juegan en Ixtapan de la Sal Golf. Y entonces ahí sí nadie protesta. A mí me encantaría que ojalá y en México siguiéramos protestando día con día hasta que el país parara por la muerte de los 43. Algunos han de decir, bueno, está bien, no le afecta a la mayoría del país, le afecta a las 43 familias. Entonces, ¿cómo el país va a ser un país de 120 millones de habitantes? ¿Cómo va a ser el 1%? ¿Cómo va a ser solidario con la familia de 43? Si además pues, vienen de Ayotzinapa y pues es gente de muy bajo perfil, ¿verdad? Entonces, esa solidaridad en este país no cabe. Pero la solidaridad que sí requiere un gobierno de ladrones como el de ahora, y que está más que clara la actitud que han tenido, y podemos sacarle de ahí el tema de los ladrones metafóricos, los ladrones reales, los ladrones que los podemos enmarcar en la parte de ladrones morales y ladrones éticos. Bueno, rateros, bueno, corruptos, bueno, entonces, ¿cómo le gustaría que les pusiéramos? Entonces salen los defensores de los grandes inversionistas, de esto que hoy para el país es el parteaguas. Sin Aeropuerto México no es nada. Claro, los demás estados de la República, las zonas turísticas de este país, pues la verdad es que prácticamente valen para un carajo porque lo más importante es el aeropuerto. Y por el tema del aeropuerto se están cortando las venas quienes son financiados para conducir programas de televisión, de radio, para escribir en las redes, y entonces se convierte en una confrontación impresionante entre los que dicen que están en contra y otros a favor del aeropuerto. Yo, personalmente sí quiero subrayar, si me sigo esta rayita, sí, personalmente yo quiero subrayar que no estoy a favor ni del gobierno que va a llegar y mucho menos con el gobierno que se va. Mi trabajo lo he fundamentado desde siempre de estar en contra de la corrupción y me ha tocado trabajar estos últimos 30 años, los más recientes 30 años en el Estado de México, en donde quizás es el estado más corrupto de este país y quizá también el estado que más ha enfermado a otros estados de la República y el estado que promueve y hace políticos que enferman y han enfermado a muchos políticos de otros estados y también del extranjero a partir de la compra de los hasta de la propia ideología, tal cual, porque somos testigos de cómo
el prismo ha desmoronado aquí al perredismo, ha desmoronado al panismo, ha intoxicado a quien se le pone enfrente, y digo intoxicado con plata, con dinero, con dinero. En este estado hay mucha gente que está protestando a pesar de que los nuevos aeropuertos, si es que se va a dar así, van a estar en el Estado de México, se va a ver favorecido el Estado de México con tener el de Santa Lucía y tener el de Toluca funcionando, y aparte el de la Ciudad de México, que son 3 aeropuertos. Pero bueno, de todos modos hay gente que está muy molesta. Yo estoy simple y sencillamente contra la corrupción, nada más. Y el tema del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, dicen que arroja una gran pérdida para este país y los inversionistas. No, yo creo que hay un gran problema, ¿Por qué nada más están? Ahí voy ya con Victorino, un minuto. No, le voy a decir una cosa que me parece importante. ¿Por qué la protesta no es de tan alto nivel por parte del gobierno peñanietista o por la Coparmex o el Consejo Coordinador Empresarial? O sobre todo, pero sobre todo, que es que los inversionistas. Porque sabe una cosa, si realmente, y ojalá lo hiciera el gobierno entrante, y dijera López Obrador, está bien, no va el tema de la consulta la dejo a un lado, ahora es una decisión mía, más que nos vamos a esperar unos mesecitos y ya, para que vengan auditores externos y locales y se haga auditoría a las empresas. ¿Usted sabe en cuánto aumenta la obra por corrupción en este país? ¿Cuánto le meten? Desde el 30 hasta el 50% le suben el costo a la obra. La obra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que está detenida, me supongo que ya, tiene un severísimo y extremo grado de corrupción que a los intereses de quienes en la mayoría de los medios de comunicación de este país están vinculados con el actual gobierno, que su política de comunicación ha sido comprar a quien sea al precio que sea con tal de que estén con ellos. Eso es lo que se está reflejando a través de la mayoría de los espacios informativos de la televisión y también de la radio, pues porque la mayoría de los medios son de empresarios y muchos de esos empresarios están vinculados al tema de Texcoco. Unos con el 1%, unos con el 3%, otros con el 5%, otros con el 20%, otros con el 50%, pero están ahí metiditos. Unos están colgados de los calzoncitos de uno, del otro, y por eso es una defensa y un ataque impresionante. Estoy diciendo que la consulta, por supuesto, que las bases con las que se propuso fueron muy malas, muy mal fundamentado. Lo he expuesto. Hace muchos años me dediqué a hacer encuestas y además tengo un aval, porque fui a estudiar también el tema de las encuestas, y tengo un aval, un título de especialidad del ITAM de hace 20 años o un poco más. Entonces, no hablo por hablar y me dediqué a hacer muchas encuestas y la empresa con las que hice, que es mi empresa Comunicadores, nunca le fallamos a quien nos contrató, ni nunca nos prestamos a que nos ofrecieran para cambiar los números, así tal cual. Entonces sí sé cómo se hace una encuesta y perdón por esta parte que diga lo hicimos, pero fui el primero aquí en el Estado de México y no sé si en la Radio Nacional, que hicimos encuestas al gobernador en turno en aquel entonces en el noticiario que conduje del 94 al 97 y que traíamos con marca personal en el tema de cómo era visto por la gente el gobernador en turno Camacho Quirós. Entonces, sí sabemos y sabemos por supuesto que esta consulta, pues yo diría amor con amor se paga, ¿verdad? Mentiras con mentiras, mentiras de este gobierno con las mentiras del gobierno que viene. ¿Está listo Victorino? Sí. Bueno, me da mucho gusto saludar al doctor Victorino Barrios, quien es el Contralor del Poder Legislativo aquí en el Estado de México. Victorino, un placer en saludarte y buenas noches. Pues un gusto volverte a saludar, Luis. Aquí estoy a la orden, ya sabes. Gracias, pues ahora estamos nada más por Facebook, pero me parece que vale mucho la pena, muchísimo la pena estar trabajando de esta manera, Victorino, y agradecido de que tengamos esta comunicación además. No, pues el agradecido soy yo. Bueno, a ver, ya que nos agradecimos tanto, te quise buscar, Victorino, porque tú estudiaste economía. Sí. Y además das clases de economía. Sí.
y te la sabes bien en economía. Pues ahí no tanto, pero estudio economía. Eso, nada más y nada menos. Y quise platicar contigo y compartir con el público que escucha, porque yo soy uno de esos incrédulos o escépticos respecto de este acontecimiento de la caída de la bolsa y de los bonos a partir de la decisión del aeropuerto, porque pues resulta que en la bolsa solamente participan las empresas de los que tienen más dinero en este país, algunas de las empresas muy productivas, otras que están ahí y que son evasoras de impuestos o que son amigos de quienes han sido secretarios de Hacienda y los exentan de pagar impuestos, pero de todos modos siguen en la bolsa. Y ahora resulta que un proyecto como el del aeropuerto, en un país que tiene cerca de 4 billones y medio de presupuesto anual, ahora resulta que un tema como el del aeropuerto, en serio, Victorino, puede mover tanto la bolsa y los bonos y una caída que dicen del dólar que ha sido tremenda. ¿Nos tragamos esa o si la compramos, Victorino? Mira, yo te quiero decir, ese tema de por sí polarizante, Sí. sociedad, porque unos a favor, otros en contra, pero yo quisiera hacerte como una separación para que vayamos pues diseccionando este asunto, ¿no? Sí. Mira, por un lado está los inversionistas, está el Consejo Coordinador Empresarial, está la Coparmex diciendo que se sienten engañados, traicionados, con incertidumbre, que les daña la confianza, están las asociaciones, la de pilotos, está un banco suizo incluso, obviamente están el PRI y el PAN, están los empresarios, Slim, Hank, Vázquez Raña, Cortina, el del famoso de la estela de luz, y por otro lado, nosotros nos encontramos, para que tengas una idea, a la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, sí, diciendo que es exagerado, que bajará la confianza y que no habrá inversión. Y si quisieras una apreciación más oficial, sí, pues puedes encontrar la del gobernador del Mazo, que dice que nos beneficia esta determinación, sí, ¿verdad? sí. Pero si quisiéramos ver la de un empresario dedicado a los vuelos, como es el dueño de Interjet, de Miguel Alemán Valdés, que la semana pasada, no sé si estuviste atento a sus declaraciones, Sí, sí, pero sí. decía que a él le importaba mucho más que se apoyara a los jóvenes que 300 aeropuertos. Así está, así me quedó claro también. Uno dice, bueno, entonces este tema es polarizante, pero hay que buscar los elementos para que, a ver quién da sus opiniones. Si yo soy el propietario de una acción, obviamente voy a hablar bien, ¿no? Sí. De que este proyecto debe continuar. Pero si yo soy alguien que es ecologista, pues voy a decir no, esto no puede ser, prefiero el lago, como viste el hashtag, ¿no? Sí. Yo prefiero el lago. Entonces, desde luego que va a haber opiniones en favor y en contra. Yo lo que digo es que si estamos iniciando o por iniciar un gobierno donde se hagan las cosas con austeridad y con responsabilidad, lo primero que se tiene que hacer pues es, sí, revisar cómo andan esos contratos, Sí. hacer unas auditorías Sí. Financieras, administrativas, ver de dónde podemos obtener información más fidedigna que de la que nos hemos estado allegando, ¿no? Sí. Buscar que lo hagan pues instituciones, inclusive para esto pues contratar hasta extranjeros para que no tengamos ese problema y de instituciones pues prestigiadas como la Konrad Adenauer, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces yo creo que sí hay manera, ¿no? O Water Price, por ejemplo. Sí. Entonces sí se puede. Es un tema que a mí me gusta, pero si tú revisas los periódicos de hoy, que digamos hacemos un recuento, Sí. mira, pues de entrada
los encabezados de los periódicos no dejan así como que tú puedas discernir algo, ¿no? AMLO entierra a Texcoco, piensan que uno no puede leer, ¿no? Claro, sí. Y genera rechazo empresarial, Sí, empresarios furiosos, sí, se cancela Texcoco, sí, lo que proponen de Santa Lucía y Toluca se va a saturar en 3 años, sí, ya de furia, sí, termina la luna de miel. No sí, dices tú, caray, de una revisión que hice de unos 15, 20 periódicos, sus encabezados nada más. sí. El tema fue el tema más importante, pero en la gran mayoría de ellos existía esa pues actitud de rechazo Tendencia, tendenciosos. cuando un periódico pues te debe informar y aquí lo que pasa es que te quieren formar, Así es. ¿no? Entonces Domesticar más todavía. sí, entonces yo te quiero decir, yo sí fui a votar, lo puedo decir sin problema. Sí, claro. Yo considero que si tengo oportunidad de opinar en lo que sea, voy a opinar, Bien. ¿no? Porque para eso se estudia, para tener opinión. Entonces, pues siempre me gustará opinar y que no me entere yo que ya, mira, ya se hizo esto. Bueno, pues En tu memoria, Victorino Barrios, tanto en la política como en el servicio público, ¿recuerdas alguna consulta a la población para desarrollar, por ejemplo, y lo más cercano a este sexenio, por ejemplo, la autopista Marquesa Lerma, donde talaron cerca de 100,000 árboles? no. Yo no recuerdo eso, ni tampoco recuerdo como cuando les ampliaron la concesión por 30 años más, Así se es. iba a entregar. No, pues por supuesto que ¿O no. recuerdas también que por los pantalones de Ruiz Esparza y sus tonterías se canceló el tren rápido a Querétaro, pero ese lo metieron abajo de la alfombra? El que estaba con los chinos. Exactamente. Y que No. yo recuerde, los chinos siguen invirtiendo en México. Y aquí están. Aquí Van a están. seguir. Sí, digo, yo sí creo, si analizáramos, si hay una institución que te dé confianza por lo que declara, pues ahí está la CEPAL, ¿no? Con su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena. Sí, Entonces, bueno, y luego digo, si buscamos algo interno, algo doméstico, pues veamos a un empresario que sí tiene dinero, como Miguel Alemán, ¿no? Ahora, si quieres te digo, una respuesta política, pues busca al propio gobernador, ¿no? Entonces yo creo en este tema, y qué bueno que me consultas sobre ello, sí, porque si tú observas, Luis, sí, si algún asunto va a pasar todos los martes, el Banco de México, todos los martes, saca su reporte semanal. El próximo martes, si quieres, platicamos sí, y observaremos el sí, reporte semanal y sí. verás que no se movieron las reservas internacionales. Así es. 270,000 millones que tiene México Ahí están. en Inglaterra, Sí, ¿eh? Van a seguir igual. sí, Y también va a seguir igual y probablemente incluso empiece a detonar un movimiento económico porque empiece a generar confianza porque la base monetaria, que son todos los pesos y los billetes y las monedas que traemos en la bolsa, sí. lo del Banco de México, ahí va a seguir andando cerca del 1,5 billones de pesos, que es lo que circula en este país, Así es. ¿no? Entonces yo no veo un asunto de desconfianza. Yo veo que hay que ser prudentes y no tratar de malformar. Sí, cuando me dijiste, Victorino, nos comentas la actitud de Alfredo del Mazo III, eh, sí me recuerda a los políticos que son como las palmeras, para donde sopla el viento, para allá me jalo, es decir, él se mantuvo como avestruz Y no también, dijo nada, pues. nada, hasta que no vio la decisión. Si hubiese sido Texcoco, no, bueno, maravillosa la decisión de la población, se respeta a los empresarios y el gobierno actual tuvo la razón y el gobierno que sigue tendrá que continuar la obra. No va a Texcoco, es maravilloso porque nos favorece Santa Lucía y Toluca, entonces nada que perder para Del Mazo, en lo absoluto. Sí, no, una declaración de esta, pues, hasta le viene bien porque con quien va a convivir los próximos
5 años, 5 años. ¿no? Y que además la lleva muy bien con López Obrador. Entonces, yo lo he dicho aquí, el gobierno del Mazo no se va a ver perturbado ni por la legislatura morenista, ni por el gobierno López Obradorcista, en lo absoluto. Pues sí, pues Bueno, yo lo veo así, pues. Lo que sí te puedo decir es que en estos ámbitos de gobierno, pues necesitamos ahora sí ir reformando muchas de las normas, Luis. Que tú te recordarás que, por ejemplo, para entrar en otro ámbito, ¿no? En el municipio, hace 5 años no existía una norma que dijera que el tesorero debía haber estudiado contabilidad o de las áreas económico-administrativas, ¿no? Sí, invitaban al gallero del pueblo, ¿no? A administrar el municipio. Pues muchos decían que el de la tienda, que porque él sabía hacer cuentas. Así es. Sí me lo dijeron aquí algunos presidentes. Sí. Mi amigo el abarrotero del pueblo puede ser el mejor tesorero, ¿verdad? Eso me dijeron. Sí, así es. Suena anecdótico y ya está. Pero eso era, y el que le hizo la casa era bueno para obra pública. Y así, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas, pues tienen que ir cambiando. Oye, eran ingenuos esos, a lo mejor se hacían pasar por ingenuos para que el dinero desapareciera. Ahora hemos visto también que en muchas tesorerías de algunos municipios donde llegan hasta especialistas en economía o en matemáticas, ahora hacen que se pierda el dinero, pero hasta de manera virtual, ¿no? También. Sí, tú recordarás. El problema en esencia es aquel famoso presidente municipal que veía el mejor inversor con dinero público. Gonzalo Alarcón, sí, del Partido Acción Nacional. Es, prófugo, ¿no? ¿Sigue prófugo o no? Sí. Sigue prófugo. Sí. O el caso Metepec con Óscar González también, ¿no? Sí. Por supuesto, ¿no? Ahí está. Ahí están también. Los ejemplos se multiplican cuando uno hace una pequeña revisión, ¿no? Pero bueno, cosas de ese tipo que no pasarían si se auditara realmente, ¿verdad? Si se revisara los contratos, si se les hiciera un puntual seguimiento a cómo evolucionan sus fortunas Exactamente. En Hong Kong, sí. Por ejemplo, allá te dicen, bueno, usted ostenta este carro y gana tanto. Explíquenos de dónde lo sacó. Así es. Allá no tienes, allá primero te investigan y luego asumes el cargo. Pues a mí se me hace raro que los meros inversionistas no estén pegando de gritos, porque ellos saben que llegando la nueva administración, si les hacen una auditoría como tú lo comentas, como lo comenté al inicio de este espacio, me parece que no van a salir muy bien parados, y entre ellos, pues sería el propio Ruiz Esparza el que tendría una enorme posibilidad de estarnos viendo entre las rejas con tantas cosas que se hicieron ahí. Bueno, pero Ruiz Esparza no es más que un servidor público que no es inversionista. No, pero para mí es el principal cabildero. Ándale, por ahí está el asunto. Creo yo que es más que inversionista, pues es como si era el que... Bueno, yo tengo entendido que los cabilderos generalmente trabajan por un porcentaje. Bueno, ahí solo habría que tener capacidad para investigar cómo andan, ¿no? Sí. Yo aquí ya ves, frecuentemente he dicho que no solo habríamos de ampliar la ley para investigar al hijo o al padre, sino a los hermanos, a los tíos, claro, ¿no? A los prestanombres. A los prestanombres, donde sí. uno perciba eso, pero bueno, ya. Yo espero que esto vaya cambiando, Luis, para que uno pueda tener elementos no tan polarizantes como en este caso. Así es. ¿No? Oye, Victorino, para concluir quizá el día de hoy solamente, nos queda claro que ante la consulta y hoy que seguramente estás enterado, hay un amparo, pues en una de esas ni la consulta porque no fue constitucional, porque el presidente electo no tiene las facultades, pero también el amparo puede estar ahí. La situación va a tener que ser que llegue López Obrador el 1 de diciembre y diga,
pues decreto que no hay aeropuerto. Ahora es porque yo digo y se acabó, como han hecho las cosas también en otros tiempos y hemos salido terriblemente perjudicados. Yo no sé si más adelante con esta decisión que va a tener que ser del presidente ya en funciones, que me parece que no vamos a salir perjudicados, es decir, tener 3 aeropuertos funcionales me parece a mí me parece una excelente estrategia, que no es porque lo haya dicho López Obrador. Y ubicados en distintos Claro, espacios. esto yo lo vengo diciendo desde que estaba yo hace 2 o 3 años, desde que arrancaron, o 4 años con el tema del aeropuerto, y que aquí, en este espacio, después del 1 de julio, también dimos todos los elementos uno por uno, de las grandes ventajas de Toluca, que Toluca sigue siendo el segundo mejor aeropuerto con la segunda mejor pista de toda América Latina. Sí, y también según he podido leer en unos informes que vi, también tienen de mayor seguridad en casos de neblina. Así es. Entonces digo, bueno. Hay alta tecnología en Toluca para eso. Y digo, no puede ser. Nosotros tenemos la forma, lo que tenemos que buscar es que haya la coherencia, ¿verdad? Así es. A la opinión a favor de las decisiones racionales. Y seguramente el peso bajará de los 20. Mira, Luis, no esperemos eso. Si tú revisas todos los años, en el mes de diciembre el peso normalmente anda, es el periodo más alto de intercambio porque se incrementan las relaciones comerciales. Ya. Entonces, normalmente, si el dólar tiene un precio alto, generalmente es fin de año. Bien. ¿No? Pero seguimos hablando sobre este tipo de asuntos, la tasa de interés, cómo anda la inflación. Bueno, lo que te consideres que podemos apoyar. Ahí estamos. Pues el martes platicamos entonces, Victorino, si te parece bien. Con el nuevo resultado. El nuevo reporte del Banco de México. Sí. Que será fundamental para que pues todos aquellos jilguerillos que están pagados para denostar las decisiones que se han tomado por el momento, pues me parece que deberían de ser con mayor fundamento en todo caso y no solamente por el oleaje del momento, ¿verdad? Sí, con la evidencia empírica, ¿no? Así es, por lo menos vemos algunos que no se las compramos, ¿no? En lo absoluto. Sí. Muy bien, Victorino, muchas gracias como siempre y un abrazo muy fuerte. A la orden y gracias por darme la oportunidad. Gracias a ti, para nosotros un placer y un honor tenerte en este espacio. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y cuando digo que es un honor, lo es, ¿eh? El doctor Victorino Barrios ha sido recibido hasta en el Parlamento inglés con honores, por los que no estén informados, y además su doctorado en La Habana, igualmente el más destacado y de los contadísimos servidores públicos en este país de congruencia, y contra la corrupción. Eso siempre ha trabajado también Victorino, y lo digo muy en serio. Leemos algunas de las participaciones que se han tenido, porque vi por ahí que Juan Carlos Quintero había sido un poco desatento. Dice, ¿quién va a pagar por el ecocidio del lago? Dice Charlie Pavía, desde Michoacán, desde Morelia, ¿quién va a pagar por el ecocidio del lago? ¿En verdad crees que quede igual? ¿Y los que vendieron sus tierras a huevo qué? Bueno, pues yo creo que este va a ser un tema. Hay Carlos, grandes posibilidades de poderle dar. Hoy platicábamos que sería verdaderamente interesante hacerle la propuesta a la gente que tiene Xel-Há en el sur de este país. Xcaret, para quien ha tenido, y yo creo que muchos mexicanos hemos tenido la gran oportunidad de ir a Xcaret y decir, bueno, ¿y por qué la administración de este país, como se los dije en aquel entonces cuando transmitimos hace muchos años desde allá, ¿por qué no se le da la administración de este país a la gente de Xcaret? Hacen las cosas tan bien que para qué queremos un presidente y un secretario de Hacienda. Esta gente sensacional en la administración. Entonces, y es iniciativa privada, pero tienen unos logros y una organización en serio bien. Que les entreguen, que les ofrezcan. Igual habrá quien, creo que esa parte es muy, pero muy solucionable,
Y cuando me dices los que vendieron sus tierras a huevo, pues esa parte es donde se va a tener que ver, porque los que compraron, todos los que compraron, amigos de los grandes inversionistas y amigos del gobierno actual, el federal actual, y gente aquí del Estado de México, pues a ver ahora qué hacen con sus tierras. Ojalá y sean ellos los que quieran invertir ahí mismo, ¿verdad? En todo caso, para un hiperparque, pero hiperparque ecológico. Rescaten esa parte como si fuera Xochimilco, hay muchas posibilidades al respecto. Dice Adolfo Manríquez, Luis, hoy en día te ven y te escuchan más sin límites por Facebook que por los radios tradicionales, sin duda. Así es esto. Gracias, Adolfo, qué amable eres. Juan Carlos Quintero dice, totalmente de acuerdo. Aparte de mitómanos cínicos, es una nomenclatura de poder absoluto y aberrante para nuestro país. Saludos, Juan Carlos. Saludos. Te vi por ahí en Face que estuviste con el querido amigo, el productor Enrique Ortega también. Yo creo que han de haber estado en Guadalajara. Saludos de Vicente Ponce Estrada, Sara García, Thor Gil, Sam Noribe, Germán Garibay, Connie Morales, Lilia Mata, Betty Alonso, Santa Piotrowski también. Perfecto, muchísimas gracias también a todos. ¿Quieren que veamos cómo quedó una parte en Nayarit? Tenemos ahí la secuencia, ¿sí? Imágenes, nada más para quienes no hayan, la gente se está quejando allí en Nayarit porque me decían que a través de los medios nacionales y todo eso, mira, ahí van corriendo las imágenes, si las quieres crecer y sacarme a mí, no tengo ningún problema, Ahí la carretera totalmente inundada. Esto tengo entendido que es, déjeme decirle, voy a abrir aquí la comunicación. A ver. Esto es, creo que en Acaponeta. Creo que sí. A ver. Aquí está, me dicen. Sí, es en esa parte. Ve nada más cómo quedaron algunas de las poblaciones. Dicen, pues hay una parte donde sí llegó el operativo del DN3, pero hay otras en donde seguimos en estas condiciones. Así está la situación en Nayarit. Y pues este gobierno se ha acostumbrado a todo, porque ha pasado todo en este sexenio. Entonces, ya nada más que desgracia. Hay otro video también donde hay una persona que dice, por favor ya ayúdenos, ya perdimos todo, ¿qué vamos a hacer ahora? Somos gente humilde, somos gente sencilla, gente de trabajo. Claro que en este país hay para poder darle soluciones a la gente, pero pues el dinero, vea esto, ¿en dónde está la camioneta? Bajo el agua totalmente. Le quedaron creo que 30 centímetros por fuera. Esta carretera, esta autopista que se partió, ahí se ve la Federal de Caminos, se partió por completo. Creo que esta es una de las intersecciones más importantes que tiene Nayarit. Me supongo que a lo mejor es la que tiene que ver para la salida hacia Mazatlán también, en una de esas, para recuperarla, lo que va a costar. Ahí tendrían que haber levantado puentes, pero pues ya sabe usted, miren nada más cómo están las colonias inundadas. El agua, pues ahí está la gente. Esto sucede en Nayarit. Evidentemente no hay luz. Imagínense el problema del agua potable. Aquí, entre el Estado de México y la Ciudad de México, quejándose porque 3 días no va a haber agua. Allá, ¿por cuánto tiempo no va a haber? Vea usted estas construcciones. Quedó reventada las carreteras. Así quedó la vialidad a la altura del kilómetro. Ah, le decía yo a usted, ¿qué dice Tepic, Mazapán? O Mazatlán, ¿se podrá echar la anterior? ¿O están en secuencia, verdad? Están armadas en secuencia. Bueno, pues ahí está el auxilio que está dando la gente entre ellos. Bueno, pues esa es la parte. Sí, con eso está bien. Igualmente, quería compartirles, tenemos tiempo, es un tema muy, muy doloroso, es un tema muy penoso.
me dijeron es la única manera, creo que es la única manera en que quizá, no sé si la única o no, pero en que quizá pudiésemos tomar conciencia de este video. Ya no nos dio tiempo de poderlo subir de Nayarit, pero me pusieron ¿está el video también de este señor? A ver, si quieres lo ponemos también, por favor. Aquí estamos en Tuxpan, el río ya está entrando, apenas hace 15 minutos empezó y ya viene con toda esa fuerza. Por favor, oren por nosotros. El río viene con muchísima fuerza. Esta es mi casa. La gente ya está en los techos preparándose porque esto está muy, muy feo. La crecida de ríos en Nayarit por el paso del huracán Huila dejó cientos de casas inundadas y motivó la evacuación de miles de personas este 24 de octubre. En Tuxpan, la corriente del río San Pedro se volcó a las calles, obligando la salida de 2,000 personas hacia la comunidad de Chilapa y la intervención del ejército con el plan DN3. Al norte, en Tecuala, el río Caponeta cubrió la carretera que comunica con Sinaloa, donde también varios ríos se desbordaron. Tremendo, es la salida hacia Mazatlán, tal cual. Gracias, bueno, damos los créditos sobre todo a Grupo Reforma. Aquí está lo que me enviaron. Dice, este es un trabajo de Miclo Rivera. Dice, va a ser muy crudo y directo con lo que a continuación voy a narrar, no por falta de tacto o sensibilidad, sino porque es necesario que la gente sienta pues lo que pasa ante esto. Me lo envió Luz Anguérida en este momento desde Perú, pasó aquí en el Estado de México. Dice, por favor, ojalá puedas leer esto, es de una querida amiga por el feminicidio de su hija. Era lo que les iba también a comentar. Mucha lana para el aeropuerto, pero no el dinero suficiente para tener la policía federal en este país o una policía nacional con la capacidad para prevenir esta desgracia que viene teniendo el Estado de México y el país también. Hay un mapa, por ahí lo tenemos, el mapa en donde más feminicidios se han dado en nuestro país. Obviamente el Estado de México tiene uno de los 3 primeros lugares y tanto el gobernador anterior, que el caso de Ávila Villegas es un caso muy especial, que espero que por el simple hecho de ser, no simple hecho, sino por el hecho de ser senador, esto no le vaya a permitir la inmunidad y la impunidad total que no debería de tenerla, y que ojalá y el tiempo permita una investigación profunda y estricta de su comportamiento en muchos aspectos en el sexenio anterior, con todo y su senaduría, que además, bueno, hoy hay una fuerte protesta también, no de la dimensión que se quisiera, por el hecho del proceso que abrió Ávila Villegas en contra del periodista Humberto Payet, y que de entrada estaba pidiendo una compensación a Ávila Villegas con toda la millonada que tiene, una compensación de 10 millones de pesos a un periodista por su trabajo de investigación, y que según esto le hizo daño moral, le causó daño moral. Si la gente en serio quisiera salir a denunciar, como sucedió con el tema del padre ¿cómo se llamaba? Que se trató tanto el tema con Aristegui y que murió el padre violador perteneciente a la universidad también. Se me fue ahorita, perdón, se me fue el nombre, se nos fue el nombre, pero si la gente saliera a decir, yo participé, yo lo sé, yo estuve, a mí me pasó,
pasó esto, pasó otro. Uf, les he dicho, y qué bueno que lo recordé en este momento antes de leer esto. Les he comentado que para todos aquellos que tengan dudas en cuanto de por qué se han cerrado, por qué se cerraron los tables o estos centros de entretenimiento para algunos, burdeles para otros, bueno, creo que es la manera mejor de decirlo. Ah, ¿cuál es la razón y la justificación de eso? Les vuelvo a sugerir y les recomiendo que vean la serie que se llama La Promesa. La Promesa, en donde está muy claro el tema de la trata en México, España y Colombia. Y los nexos que hay del Estado de México con el mundo al respecto, en el tema de la trata. Vean La Promesa, por cierto, voy a hacer el anuncio porque ahí está, pensé que no estaría. Se llama La Promesa, está en Claro Video. Véala con sus hijas, sobre todo. Si tiene hijas pequeñitas y diga usted, ay, no trae pornografía, no trae relaciones, no trae pornografía, no trae desnudos. Por cierto, trabaja esta chica y muy bien Arlene Derbez, la hija de Eugenio Derbez, creo que estaba empezando, pero tiene una muy buena actuación además. Les llamará la atención porque es la chica Derbez, pero el tema es muy profundo y muy serio, y es un reflejo de lo que le pasa. Muchos dirán, ay, es un reflejo exacto de lo que pasa en el Estado de México, y de cómo la complicidad llevó al cierre de estos lugares, con el pretexto de que en estos lugares se llevaba a cabo la trata, cuando en la mayoría de situaciones fue mentira. Marcial Maciel, el famosísimo Marcial Maciel. Si sucediera lo mismo que sucedió con el programa de Aristegui hace 4 o 5 años, si no mal recuerdo, en donde pues los que fueron violentados sexualmente dijeron, aquí estamos, y sí fue él, y me hizo esto, y me hizo lo otro, ¿verdad? Vean La Promesa. Si no aguantan, creo que son 70 capítulos, algo así, ¿verdad? Pero de ficción tiene nada, ¿eh? De ficción, para que quienes piensen que es ficción, tiene nada. Aquí voy con este reportaje que hace Miclo Rivera y que me lo hicieron llegar el domingo y que se los leo con la cruda realidad y la tristeza que esto implica. A mí hasta se me retorció la garganta nada más de, bueno, y el sentir de las cosas. Dice aquí entonces, voy a ser muy crudo y directo con lo que a continuación voy a narrar, no por falta de tacto o sensibilidad, sino porque es necesario que la gente sienta el dolor de una víctima y actúe en consecuencia para que se haga justicia y esto jamás se repita. Pero se sigue dando. En lo que lo leo, una chica desaparece en el Estado de México y quizás hasta 5 en todo el país, ¿verdad? Nada más en este lapso. Así están las cosas en México. A Fátima Barinia Quintana Gutiérrez la violaron y la asesinaron. Le dislocaron un hombro y le fracturaron las muñecas y los tobillos mientras lo hacían. Le sacaron un ojo, le tiraron los dientes, la apuñalaron 90 veces, abriéndole 30 centímetros en el esternón y 10 entre las piernas, y al ver que ella aún peleaba y no moría, arrojaron piedras de 36 y 32 kilos sobre su cabeza hasta quitarle la vida. Después la enterraron. Fátima tenía 12 años de edad. Salía de la secundaria a las 2 de la tarde cuando presuntamente José Juan Hernández Pecruceño, el Pelón, Luis Ángel Atay de Reyes y Misael Atay de Reyes, sus vecinos, la sometieron hiriéndola en cuello y cara con navaja y la llevaron a un área boscosa en la carretera Toluca-Naucalpan. Ahí la torturaron, abusaron de ella y la mataron. Estos hechos ocurrieron el 5 de febrero de 2015 en Lerma, Estado de México, y desde entonces sus padres, la señora Lorena Gutiérrez y el señor Jesús Quintana, han luchado por que se haga justicia.
La señora Lorena, mamá de Fátima, inició su búsqueda en compañía de varios vecinos al ver que la pequeña no regresaba de la escuela. En un punto por donde ella pasaba de regreso encontraron su sudadera y un cuchillo ensangrentados. Fue entonces cuando vieron huir a los 3 imputados. Uno de ellos llevaba la mochila de Fátima llena de sangre. Mientras lograban capturarlos, la señora Lorena encontró el cuerpo de su hija parcialmente enterrado y oculto bajo una llanta. Al parecer la enterraron agonizante, pero aún viva, pues una mano y un pie sobresalían. Todo esto se sabe por la reconstrucción de los hechos que hicieron los peritos forenses en las audiencias y durante el juicio oral. En casa de los hermanos Ataide encontraron ropa de estos y del pelón llena de sangre. La sangre pertenecía a Fátima. Una multitud enardecida golpeó a los 3 imputados y se disponía a lincharlos, pero la señora Lorena lo impidió hasta que la policía intervino para salvarlos. Estuvieron 15 días hospitalizados y luego Juan Hernández y Luis Ángel fueron ingresados al penal en espera de juicio. Desde entonces, la señora Lorena y su esposo han recorrido un largo camino en busca de justicia. La carpeta de investigación estaba plagada de errores y omisiones por parte de la Fiscalía del Estado de México, que yo agrego a esto es normal, lo cual fue causa de muchas complicaciones. La peor de ellas fue que el Ministerio Público no contaba con tiras reactivas y por ello no se compararon los perfiles genéticos de los implicados con las muestras de sangre en la ropa hallada en el domicilio de los hermanos Ataide, en el cuerpo de Fátima y otras evidencias encontradas en el lugar de los hechos. Esto provocó que José Juan Hernández Tecruceño, alias El Pelón, supuesto autor intelectual del feminicidio, fuera absuelto y puesto en libertad, pese a que varios testigos lo vieron correr con la misma ropa llena de sangre que fue encontrada en casa de los Ataide. Esto por deficiencia de lo que ya no es la Procuraduría en el Estado de México, es la Fiscalía, la misma gata pero revolcada o peor. Misael Ataide Reyes fue liberado inicialmente por ser menor de edad al momento del delito. Tenía 17 años, posteriormente fue detenido nuevamente y recibió solo 5 años de condena, mismos que cumplirá en el tutelar Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque en Sinacantepec. Su hermano Luis Ángel Ataide Reyes fue sentenciado a 72 años con 8 meses de prisión. Esta parte es bien importante, de que uno de ellos es sentenciado a 72 años con 8 meses de prisión. La juez de control Janet Patiño García decretó que este brutal crimen no había sido un feminicidio, aunque posteriormente la señora Lorena y su esposo lograron que este crimen se tipificara correctamente. Esta misma juez, que se llama Janet Patiño García, desestimó a todos los testigos y pruebas en contra del Pelón, aunque curiosamente las mismas pruebas y testigos fueron admitidas por ella para juzgar al mayor de los hermanos Ataide, y en cambio admitió un par de falsos testimonios aportados por la escuela particular Sierra Nevada, donde el director y el conserje de dicha institución afirmaban que el Pelón era jardinero de dicha escuela y ese día supuestamente había laborado en el horario en que ocurrieron los hechos, para lo cual presentaron un video de mala calidad donde se ve un individuo agachado que ellos juran es el Pelón. Dicho video también fue admitido por la juez como evidencia a favor de la defensa de este individuo. Recordemos que en el asesinato de un chico en un bar aquí en Metepec, los videos que hacen evidente quiénes asesinaron a este chico no fueron aceptados por el juez. Los criterios de los jueces. Es importante mencionar que en 2013 la misma juez había liberado a Óscar Osnaya Cruz, quien fungía en ese momento como director de servicios públicos del municipio de Nicolás Romero, acusado y apresado por haber violado a una niña de 11 años. Otra cosa que es importante mencionar es que se ha hecho del dominio público que presuntamente la familia de José Juan Hernández Tecruceño, alias El Pelón, se dedica al narcomenudeo. Su abuelo fue militar y que tiene parientes que son judiciales federales y del Estado de México, mientras que su papá es policía municipal de Naucalpan. Este último, en presencia de la juez Janet Patiño, amenazó a la señora Lorena durante una de las audiencias gritándole: "Maldita perra, ya firmaste tu sentencia de muerte". En septiembre de 2015, luego de una serie de llamadas con amenaza de muerte y acoso en escuelas y trabajos de varios familiares, la casa de la señora Lorena fue baleada. Esto provocó que ella y su familia fueran desplazados constantemente por varios puntos del Estado y la República. Esto parecía al principio una medida preventiva para garantizar su seguridad, pero posteriormente se dieron cuenta de que el objetivo era
intimidarlos y hacerlos desistir del caso. Desde entonces no tienen un hogar fijo, les es difícil conseguir empleo, al ser desplazados no pueden tener INE y constantemente viven con miedo, pero aún así han desistido. Su caso también conlleva marcados tintes políticos. El 27 de junio de 2016, Enrique Peña Nieto declaró en una rueda de prensa en Canadá: se han creado instituciones para la defensa de derechos humanos, se ha creado un andamiaje legal mucho más robusto precisamente para fortalecer la defensa de los derechos humanos. México se quiere distinguir ante el mundo como un país donde priva el respeto a las libertades y donde haya pleno respeto a los derechos humanos. Todo esto luego de ser cuestionado por Amnistía Internacional respecto a las violaciones a derechos humanos en México. Anteriormente, la subprocuradora para la atención de delitos vinculados a la violencia de género del Estado de México, Dilcia Samantha García Espinosa de los Monteros, había ofrecido ubicarlos en Canadá, pero luego de las declaraciones del presidente se echó para atrás para no evidenciar el verdadero panorama que se vive en México. El Pelón fue puesto en libertad el pasado 8 de junio del año en curso, pero la señora Lorena y su esposo interpusieron un amparo que está en revisión. Este pasado jueves 18 de octubre apenas, dice Mirclo, asistí a una audiencia en los juzgados de Lerma presidida por el juez José Alfredo Cedillo González. Asistí en calidad de prensa y aunque he estado en contacto con la señora Lorena tratando de brindar apoyo, no se les permite dar declaraciones a medios de comunicación. José Juan Hernández Tecruceño, alias El Pelón, fue presentado bajo custodia preventiva. Esta nueva audiencia tuvo dos propósitos: presentar nuevas pruebas en contra del Pelón y presentar a Rodolfo Domínguez Márquez, un respetado activista representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, como asesor técnico. Ambas propuestas fueron aceptadas por el juez. En días próximos habrá otra audiencia que tiene como objetivo definir a los peritos que habrán de analizar la nueva evidencia que servirá para reabrir juicio. Mientras la audiencia avanzaba, dediqué tiempo, dice Miclo, a observar al imputado que se encontraba a solo un par de metros de mí. A título personal, su lenguaje corporal me parecía ensayado y sobreactuado. Todo el tiempo se mantuvo con la cabeza baja, con los hombros caídos y en actitud de víctima. Las pocas veces que habló lo hizo con un tono de voz sumamente bajo y cordial. A muchos podría parecerle un tipo normal, incapaz de cometer semejante atrocidad, y cuando alguno de ellos cae sin lugar a dudas, como sucedió hace unas semanas en Ecatepec con Juan Carlos N., le llaman monstruo, pero esto es un error. Son individuos sanos cuya educación gira en torno a la violencia, la impunidad y su propia satisfacción, a como dé lugar, la cual es fomentada y premiada por su propia familia, y esto es algo que pude atestiguar de primera mano. Al salir de los juzgados y luego de saludar a un abogado, amigo de mucho tiempo, y de tomar unas cuantas fotos a la señora Lorena, su esposo, sus abogados y escoltas, y a Rodolfo Domínguez, esperé a que toda la comitiva se fuera. Entonces regresé, dice Miclo, por mi moto, la cual había dejado a un costado de la escalinata principal. Ahí estaban algunas mujeres de la familia del Pelón, lo cual es curioso, ya que en las otras audiencias y durante el juicio siempre estuvo acompañado de una comitiva numerosa, principalmente compuesta por hombres. Mientras programaba la música que iría escuchando de regreso y me ponía guantes y casco, no dejaron de tirar indirectas donde ofendían a la señora Lorena, pretendían poner en duda la integridad de la pequeña Fátima y de paso me llamaban pendejo por no investigarlas a ellas en vez de a El Pelón. Cuando estuve listo y encendí mi moto para partir, me obstruyeron el paso. Les pedí permiso, por favor, y algunas me ignoraron, mientras una de ellas me miraba con desprecio. Dejé presionado el claxon hasta que unos policías acudieron. Al preguntarme qué sucedía, les pidieron que despejaran el paso para dejarme ir. Mientras avanzaba, una de ellas me escupió. Mientras manejaba de salida, pensaba en que tanta responsabilidad de lo sucedido tenía la familia de este individuo, no solo por protegerlo de forma tan violenta, sino al haberlo educado. Mi pensamiento volvió a Fátima, a la señora Lorena y su familia, y a lo ocurrido aquel funesto 5 de febrero. Debo reconocer que mientras lo hacía, lágrimas rodaron por mis mejillas. Es imposible no sentirse afectado por el horrible tormento que esta pequeña sufrió en sus últimos momentos de vida y el sufrimiento que su familia vive día a día y cada momento de sus vidas. Desde que todo esto comenzó para mí, varias veces he sentido ese sufrimiento, la rabia y la impotencia rodar por mis mejillas. Justo ahora, al terminar de escribir esto, experimento uno de esos momentos. ¿Qué busca la señora Lorena? No hay dinero que le restituya su pérdida
Y aquí el ego no importa en absoluto. Aquí lo único que importa y por lo que se lucha es por la verdad y la justicia. No sé qué haya del otro lado de esta vida, pero con todo mi corazón deseo que la pequeña Fátima esté descansando en paz en un lugar mucho mejor que este. Aquí, donde se sufre, se sobrevive y se pelea, deseo de igual forma que la señora Loren y su familia encuentren paz y se les haga justicia. Bueno, pues este es un hecho dado aquí en el Estado de México y son hechos que se dan casi a diario en el Estado de México, que se dan a diario en el país, mientras las horas que se concentran en temas como el del aeropuerto, las hojas que se escriben, las páginas que se pierden y las horas radio, televisión que se gastan, yo no diría que se invierten en temas como el del aeropuerto, más bien deberíamos detenerlos en saber por qué los gobiernos como el peñanietista, empezando por el de Calderón, el peñanietista, y aquí en el Estado de México, el eubielista de Alfredo del Mazo III, ¿qué les impide invertir en una policía del más alto nivel? ¿Qué les impide alumbrar donde debe estar alumbrado, que debe ser casi todo el Estado de México, con la cantidad de impuestos que se pagan también en este estado? Si hay para las autopistas, ¿por qué no concesionan en todo caso o a ver qué fórmula encuentran para que haya un alumbrado público como debe de ser en todo el estado? Y la cuestión que no responde, por ejemplo, en el caso del Estado de México del Mazo, como muchos otros gobernadores, es con el por qué no tenemos la suficiente policía y bien pagada como debería de ser. Hay para financiar una policía que es privada y que es parte de las arcas del Estado de México como el CUSAEM y que tiene más elementos que la propia policía estatal, increíblemente, que eso es inexplicable además, y que esa es una de las labores de Morena, de tumbar esa parte de policía que hay aquí en el Estado de México, y que es una paraestatal, un negocio privado, es algo que hemos investigado durante mucho tiempo y que al final la responsabilidad que era de los diputados se echaron para atrás, y me quedan en la memoria Carlos Madrazo de Acción Nacional y Juana Bonilla del PRD, que jamás quisieron volver a dar la cara ante ese tema, tal cual. Entonces, la pregunta es a Del Mazo, ¿qué le impide tener una policía del más alto nivel? ¿Dinero? Este estado tiene muchísimo dinero para eso. Y muchos mexiquenses me parece que estarían dispuestos, muy dispuestos, y quizás hasta los propios empresarios, pero que se reflejara en pantalla la cantidad de ingresos que hay en el Estado de México, esos dineros que viéramos que se van directamente a la inversión de una policía que nos diera la garantía de salir a caminar en este momento, de poder salir a caminar con la tranquilidad que teníamos hace 20 años o hace 10 años, por lo menos en este país, y que nos la robaron por corrupción, simple y sencillamente por corrupción y por las estupideces de un tipo que llegó a la presidencia de este país llamado Felipe Calderón, además. Dice Poncho Garduño, sería importante que de algún lado se mire el trabajo que está realizando la Asamblea de la Facultad de Humanidades. Estamos diseñando distintos trabajos para ayudar a poner fin a la violencia que se tiene actualmente. ¿Sí? Pues si nos quieren, dice, para poner fin a la violencia de que actualmente se vive en todo el Estado de México. Continuaremos con las mesas de trabajo, estudiantes y autoridades presentando nuestras propuestas. Pues cuando quieras platicamos, Alfonso, con mucho gusto. Yo creo que las autoridades se afinan y mucho en algo en lo que son especialistas, la simulación. Son los grandes, el doctorado en simulación para gobernar se tiene aquí en el Estado de México. De aquí han salido los peores políticos para el país, los peores así. Y han intoxicado, como lo digo abiertamente, han intoxicado al país con pensar que todo se tiene que hacer a partir de decir que se hace lo que no se hace. La simulación como especialidad. Nos dicen, en la zona de Naucalpan, Ecatepec y Nesa, se reporta cada 3 minutos la desaparición de niñas y mujeres. Sí, por supuesto.
Se los dijimos al del observatorio del feminicidio, durante cuánto tiempo les insistimos que se estaban prestando a la simulación del Estado de México con Erubiel Ávila. Se lo dice, yo creo que hasta se enojaron, ¿no? Porque ya después ya no quería contestar quién estaba al frente del observatorio y nos pusieron ahí gente que, pues sí, es que estamos tratando de capacitar a los de la Procuraduría. Las cosas no funcionan así. Lupita Villafaña, gracias. Elsa Valderas, Lorena de la Mora, gracias Lore. Cristina Gallardo, Rocío Gómez y Susana Neri también. Muchas gracias. Pues nos vamos, creo que no nos quedamos con casi nada en este día, ¿verdad? Está todo en orden. Y bueno, pues si quieren la parte frívola, que puede ser la frívola, qué arrastrada le han dado al Real Madrid por parte del Barcelona 5-1, le costó el puesto a Lopetegui, y yo insisto, como lo he hecho en el Facebook, si alguien en este momento merece una oportunidad como entrenador del Real Madrid, es el mejor jugador en la historia del fútbol mexicano y uno de los 10 mejores jugadores en la historia del mundo, no lo digo yo, lo dicen los especialistas, y es mexicano y se llama Hugo Sánchez. Hoy debería de estar dirigiendo al Real Madrid. Hugo merece la oportunidad. Y Butragueño debería de hacer mucho ahí. Valdano debería hacer mucho ahí. Hugo, con buenos asesores, debería estar sentado ahí en el Bernabéu dirigiendo al Real Madrid. Y le iría bien porque él es un triunfador de siempre. Él sí es un gran ejemplo en este país, con todos los que, ay, es que es tan pedante. Y cómo lo querían después de todo lo que ha hecho, ¿verdad? En fin. Bueno, por ahí subimos un video súper interesante dedicado a Hugo Sánchez, un trabajo muy bueno que realizaron en ESPN en el afán de compartírselos también. Ya nos vamos. Recuerde que, por lo menos desde nuestro punto de vista, lo más importante es tratar a las cosas por su nombre. Buenas noches. Comunicadores presenta A las cosas por su nombre con Luis Pantoja Ríos.